cantidad de candidatas, mujeres y hombres, para las próximas elecciones. En el Senado hubo 2 senadores del oficialismo que dijeron que no. Si la segregación ya no existe, se violenta la igualdad ante la ley y el principio constitucional del acceso a los cargos públicos sin otra condición que la idoneidad. Una presidenta de la República por 8 años, un actual vicepresidente de la Nación, 5 gobernadoras en este momento, 36% de diputadas y 44% de senadoras, según marcaba el senador Naidenov. ¿Alguien me puede explicar dónde está entonces limitado el acceso de la mujer, por lo menos al Congreso de la Nación? Yo creo que hay que dejar un margen, aunque sea muy chico, para las condiciones personales de las personas independientemente de su sexo, ¿no? Me parece que la paridad de género es una conquista importante, pero no quiere decir que sea el único tema de la vida humana. Me parece que hay otras condiciones, por decir una, la bondad, que también pueden ser evaluadas. Había 2 opiniones ahí, la del senador Martínez de la provincia de Córdoba, también de Cambiemos, y Federico Pinedo del PRO, que votaron en contra de esta medida. Pero también en diputados hubo quienes también se opusieron, como la diputada Miriam Breckman. Buenas noches, gracias por venir. Lamento desilusionarlo, yo no me opuse, ¿No? voté a favor. Ay, entonces, ¿qué pasó? Pasó que hubo una información, no sé si malintencionado que dio a conocer que nos habíamos opuesto, porque lo que yo no voté es uno de los artículos de la ley de paridad, que para votarlo me obligaban a votar, por ejemplo, que tiene que haber un piso proscriptivo del 1,5 para pasar a las elecciones generales. Propuse en la sesión que esto se dividiera, Cambiemos se opuso, entonces no tuve más que votar en contra ese artículo. Pero todos los demás relacionados a la paridad, que refieren a ese otro que no voté, pero sí en la parte de género yo lo apoyaba, los acompañé, los apoyé. Es más, soy autora de un proyecto de ley más amplio de paridad, incluso donde yo propongo que no sea un techo el 50%, sino que sea un piso para las mujeres. ¿Un piso? Sí. ¿Nos está dejando afuera? No los estoy dejando afuera. Las mujeres somos la mayoría de la sociedad. Entonces acá no estamos hablando de un sector minoritario, estamos hablando de la mayoría de la sociedad. Y por ejemplo, la lista que... Pero Miriam, vos estás a favor de las minorías. Sí, por supuesto, pero acá en este caso estamos hablando de las mayorías. Solo distingo que no es un caso de minoría, sino que es un caso de mayoría. Es que entre las minorías hay sectores vulnerables. En general son minorías, salvo una que es mayoría, que es el sector de las mujeres. Pero son vulneradas en sus derechos. Ahora, bueno, eso quedó en sí. evidencia en la movilización de ayer, sin duda. Exactamente. Sin duda. Sí. Diputado González, cuando escucha los argumentos de, por ejemplo, Pinedo o Martínez, ¿comparte, le asusta, no le gusta? No, me parece que ayer en la Cámara de Diputados tuvo media sanción, la paridad ya hoy tiene media sanción de diputados. Ayer las mujeres estaban muy contentas en el recinto. Los hombres, ¿no? Llegaron siendo... Yo creo que no todos. No todos. Hay muchos que dicen, a fuerza de ser sincero te voy a decir, hay muchos que aplauden y qué sé yo, y cuando se apagan las cámaras te dicen, bueno, pero ahora en la próxima lista el 50%, ¿cómo es? ¿Cómo sigue? Claro, pero yo creo, zona renuevo. yo creo que es una discusión que ya está saldada. Mira, yo estoy presidiendo en la Comisión de Juicio Político y gracias a Dios este año todavía no la hemos hecho funcionar mucho. Y entonces me parecía que alguna tarea debía realizar y me puse a mirar junto con el equipo de colaboradores eternos de la Comisión del Congreso y decidimos hacer un relevamiento histórico sobre los distintos juicios políticos que hubo en el Congreso de la Nación, ¿no? Con la idea de después terminar publicando, que sea un trabajo de la comisión y demás. Entonces, entre las cosas que encontramos en los archivos, había la primera sesión en el año 1947 que se televisa, se trata el tema del voto femenino. Ajá. Si ustedes escuchan los argumentos de los legisladores en el año 1947, lo que decían en el recinto, eran 92 legisladores los que estaban en ese momento en el recinto, lo que decían sobre las mujeres, realmente uno dice, parecían trogloditas, parecían de otro mundo. Uno discutía el peso del cerebro de la mujer para poder darle derechos a la mujer. Ahora, hay una pregunta y también ya que lo tenemos... no hace tantos años. Al doctor Gilavera, que fue legislador obviamente, la Comisión de Familia, Mujer, Adolescencia, Niñez, de los 31 miembros, solo 3 son hombres. ¿Por qué?
O sea, no es No, porque hay determinadas comisiones con determinadas competencias que es verdad que somos más las mujeres las que vamos allí. Pero, digamos, no se puede debatir con los hombres. Muchas se pasa eso, prevención de adicciones, salud. Hay varias comisiones, ¿no? El hombre va más, quiere ir a presupuesto. Son también las que tienen más poder, las que tienen más poder, Pero eso está iba a diciendo decir. que hay Sí. una inscripción voluntaria, es decir, los legisladores eligen o dan un orden de prelación de qué comisiones Pero que quieren. piantavotos para un diputado hombre decir, che, No, yo voy a no la le comisión de interesa mujer. la temática, no le interesa tanto la temática que se trata en esa comisión, le interesa más. O digamos que las mujeres tienen una sensibilidad especial para esos temas. ¿Y a las mujeres no les interesan los otros temas como presupuesto y otras cosas? Sí, por No, supuesto. sí, no, a las mujeres les interesa todo. A te nosotros estoy nos interesa todo. A las mujeres les interesa todo. Es esto de que las mujeres... primero, en la Cámara de Diputados es mucho más que un tercio. Sí. Hoy. Son casi el 40%, el 38% que hay de mujeres. Con lo cual, la participación de la mujer en la política es cada vez mayor. Perdón, pero eso no ha significado que podamos discutir todas las temáticas que nos interesan. Una cosa es sí, la una cantidad cosa- que somos y otra cosa es que nos acompañen en discutir temas que hace años que venimos planteando y que no se pueden discutir. Bueno, en mi caso soy autora de una ley de violencia de género, contra la violencia de género, pidiendo medidas urgentes, un plan integral contra la violencia machista y no se ha podido Igual discutir, siguen eso Por está eso- el temario, cuesta no te siguen quise- siendo minoría. Para que no me siguen siendo ejerza minoría de en todos los violencia ámbitos machista, de no te poder. quise Sí, interrumpir. no, Si hay una no, cosa que no se interrumpirme. privan las mujeres de discutir. No. Esto, No tenemos por qué. y en todas, No tendríamos entonces por no, qué. no entiendo Bueno, cuál es pero los hombres el planteo tampoco. que dice que no, Que no damos son- la que dirección. una decir cosa es una la cosa. cantidad de mujeres y otra cosa es que Porque, a podamos ver, debatir No, nuestros... una cosita, en todos los ámbitos de poder, las mujeres son minoría. Mujeres empresarias, líderes empresarias. Isela Costantini, uno puede decir aerolíneas y no mucho más. Mirá la la foto foto- que la está foto viendo ahí esa. atrás de la reunión de la Mancorra, CGT. En la CGT hoy Empresarios, circuló una foto de la- CGT, gobierno, hay una sola mujer que es la Carolina ministra Stanley. sí. En la CGT hay 34 cargos en el Consejo Directivo, entre vocalías y secretarías. Hay 2 mujeres nada más. Sí, y eso porque tienen ley de cupo, que no sé si la cumplen. No, Sí, No la no cumplen. habría. Hay 2 Sí, mujeres. nada hicimos más. una ley, Sí, pero no se votamos cumple. una ley, pero no se cumple. Vos Sí. también. La votamos. Ahora, hablando de la reforma, el tema del De la cupo, paridad. de la paridad, ingresó también como parte de la reforma política. Para el próximo año, si lo aprueba el Senado, se va a votar diferente. Y entre otras cosas, se incorporó la boleta única electrónica. Y ahí el Frente para la Victoria... Pero un minuto, sí. para terminar paridad, porque yo Sí, está quiero bien. que esto se Ese es sepa un tema porque femenino nosotras también. desconfiamos del machismo. Vos tenés una media sanción en el Senado y una media sanción en diputados. En el mismo día. En el mismo día. De ¿Y leyes eso? distintas. La media sanción del Senado ayer mismo ya llegó a diputados, pero no se puso a la vista. ¿Qué significa eso? Espera, no se puso a la vista, con lo cual hay dos medias sanciones sobre el mismo tema. ¿Por qué razón una u otra Cámara, y son diferentes, pero es sobre el mismo tema? ¿Por qué razón? A ver, cuando esto ha ocurrido en el Congreso, el trámite legislativo queda parado, anulado. Le hago una Eso pregunta pasó con la técnica, ley de le hago una acceso a la pregunta información técnica. pública. Entonces, No, una pregunta técnica. ¿Eso lo estamos manejan hombres o mujeres? desconfiando. Y esas cosas las manejan los hombres. No, pero hay una cosa que me parece En a mí- general con la complicidad de mujeres que son machistas y O que sea están que el acostumbradas Sena- a estar en una lista porque la pone un hombre. Si hay una media sanción de senadores claro lo que y viene a decía- ser tratada en denuncio diputados y hay para una que- media... Sí, A- que a- quede yo no- claro. A ver, diputado, Pero, sí. a ver, me parece a mí que si hay una media sanción de senadores que viene a diputados y hay una media sanción de diputados que va a senadores, si hay una cosa que tiene el Frente para la Victoria en el Senado, es mayoría. O sea, no vería dónde está... No vería dónde está la intencionalidad de neutralizar Porque acaban de nada. votar algo En todo distinto caso, a lo que votaste. serán los varones del Frente para la Victoria Pero también los que no ellos quieren. votaron- Puede ser, ¿ves? ¿Ves? Puede Mirá, ser, mirá, pero hay mirá. algo que es llamativo que el Ya mismo está, día... nos está anunciando. Pero yo no estoy anunciando nada, te estoy Pero diciendo que ¿quién nosotros le echa votamos la una culpa ley. a quién de que la paridad no exista? Vos acabas de echarle la culpa Ya te a, los conozco los de hombres memoria a los de que hombres. no vamos a dar Políticos, que no vamos a los darle conozco. curso a un expediente que tiene media Perdón, sanción. pero hay algo muy extraño, hay algo llamativo, extraño, fue muy que se vote llamativo el lo mismo del día. Senado, que Sí, de bueno. repente, Pero del Senado fue de mucho más... repente no se lo esperaba, sabía Hay que que lo estaban ponerla tratando en dos y de cuenta. Lo del repente... A ver, de a lo uno pararon. porque no se está entendiendo, sí. Lo del Senado fue Sí. una iniciativa del Senado de buenas a primeras. Lo y si vos, apuraron. bueno, está bien. Tendrán que Hay que explicar. fijarse en Es la raro. composición de las cámaras. Nosotros en la Cámara de Diputados
como oficialismo, si no hablamos con todo el resto, no sacamos una ley. No, está clarísimo. Perdón, Eso No, es- no se hablan con todo el resto. Usted tiene un acuerdo Hablamos con el con bloque de todo. Sergio Massa y a No, partir de ahí ustedes, funciona el botón con el del sí, resto. a ver, Miriam, el en botón el del sí, proyecto a del veces Liliana, no lo porque tienen. así En el habla- Sí, hablan proyecto con todo. del oficialismo mandado por Sí. el Poder Ejecutivo no estaba la paridad. En la reforma política. en La reforma Lo lograron electoral. las paridad mujeres. lo Sí, logramos sí, las produjo el debate. mujeres Sí. y el tema era si era en ley aparte o incluida. Para lograr más votos para el voto electrónico yo creo que se incluyó en la media sanción. Pero yo desconfío de una triquiñuela transversal de los señores. Por falta de política de género en general. Transversal, ahí no hay partido político que valga, ni oficialismo ni oposición. Bueno, igual De todas ahí... maneras, eso Pero no yo creo traba que el- está muy instalado el tema, espero que se respete. Sí, pero la existencia de los dos proyectos no traba el trámite parlamentario. Claro, pero ¿por qué Porque una cualquiera de las cámara? dos Pero cámaras bueno, puede igual hay aprobar la algo- sanción de la hay otra. algo muy te dicen, no, si yo la semana anterior ¿Cómo? voté de esta manera, ¿por qué voy a cambiar a la semana y voy a aceptar lo del Senado? Y en Senado te hacen lo mismo. Pero eso Bueno, va a sería depender de las mezquindad de una mayorías de las con que dos se partes, apruebe ¿no? cada una, ¿no? Bueno, Eh, cuando ocurrió no con hay que acceso ser tan- No, nosotros lo que pedimos, que lo mencionaba Diana recién, lo que pedimos además es que se trate por separado, porque estamos discutiendo una cuestión muy seria para las mujeres, como decían recién ustedes, decía Diego, no hay mujeres en los sindicatos, no hay mujeres en ningún lugar, estamos discutiendo la representación de las mujeres en las listas y no tenía por qué estar atado a una reforma que gran parte rechazábamos, por motivos diferentes, pero rechazábamos. Entonces se la ató a la reforma electoral y terminó pasando esto, que había artículos que te ponían en la discusión de que tenías que apoyar el artículo de reforma para apoyar la paridad, cuando son cosas absolutamente distintas. Ahora- Estoy de acuerdo con un piso proscriptivo, estoy de acuerdo con las PASO o estoy de acuerdo con la paridad. Antes de que hable la diputada Conti, porque hace un rato yo intenté y... Claro. Reforma electoral venía acompañado, ¿está bien? Bueno, venía acompañado con una modificación que a partir del año que viene, si termina aprobándolo el Senado de la Nación, se va a votar con la boleta única electrónica. Ahí no todos los votos, no todos los bloques se acompañaron. No. No. Ellas dos, no. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos de los que no? Mi bloque, bueno, yo tuve que fundamentar el rechazo al voto electrónico, fundado, bueno, en los 4 sistemas que hay en el país, que no hay un diagnóstico de distintos, o sea, no hay solo boleta, hay boleta única, hay 4 sistemas en nuestro país. En todos los países donde el voto electrónico existió, se desechó. En algunos lugares, como en Alemania, porque el tribunal lo declaró inconstitucional, justamente porque no da la posibilidad de un control permanente por parte del ciudadano respecto de su voto, digamos, y por ende de su soberanía. Los técnicos informáticos que incluso han hecho denuncias penales y se comprobó que es fraguable el sistema. Yo creo que hay una franja etaria o sectores que no somos amigables con Internet, con las máquinas y todo eso, y vos ahí vas ante una máquina a poner un dedo, no hay más cuarto oscuro. Diputada, igual No, no. funcionó en la ciudad y Está votó todo el comprobado. mundo. En sí, Salta pero, también. Mira, desde que mis viejos ya no están, pero votaron hasta morirse, salvo hasta que en la ciudad hubo voto electrónico. Fueron a votar, les dio vergüenza lo que podía Igual alguien verse. puede asistir eventualmente. La boleta que te da la máquina tiene letra muy chiquita, a la gente le da vergüenza leerla y corroborar, con el chip está comprobado que se puede hackear, o sea, para nosotros no está garantizada Diputado González, el ¿es así? derecho del O sea, ¿no elector. está garantizado los derechos del elector con lo No. que se ha votado anoche? No, primer dato. Me parece que la reforma electoral, entre otras cosas, tiene lo de la boleta única electrónica. Que se le fueron agregando distintos requisitos. No es el proyecto que llegó del Poder Ejecutivo, porque el Frente Renovador, creo que ustedes mismos también lograron algunos cambios en la ley y demás. El primer dato es que hoy tenés la posibilidad de hacerlo más rápido, de hacerlo más transparente, más eficaz. Es cierto, como dice la diputada, hay cuatro formas distintas. Está la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Salta y la capital federal. En la capital federal la experiencia fue hace menos Sí, el de año 2 pasado. el año pasado. Digamos, nadie se quejó porque no pudo votar o no fue amigable con el sistema. Me parece que en este sentido nosotros habíamos dicho que si nos tocaba administrar los destinos de la nación por este próximo tiempo, el presidente había sido muy claro en el sentido de que quería instalar esta forma que habíamos logrado, que no fuimos los primeros en la capital federal, porque creo que Salta fue la primera, quería universalizarlo a todo el país. Y me parece que en este sentido se dio una discusión. Todo lo que la diputada Conti planteó
en términos de lo que es el formato, de cómo... Toda esa discusión se dio en comisión y me parece a mí que, bueno, siempre puede haber... yo se lo atribuyo más a un error que pueda ocurrir como en cualquier sistema nuevo que pueda ocurrir, a que haya alguna cuestión fraudulenta en el medio que me parece hubo un que planteo respecto a la imposibilidad de realizar las pasos a través del voto electrónico, a través de la boleta única electrónica, por un tema de capacidad. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Nosotros lo que cuestionamos de eso, que fuimos uno de los que tomamos este tema y peleamos para que se cambie ese artículo. Primero votamos en contra porque es hackeable el sistema, se demostró, no lo pudieron rebatir porque en el mundo está siendo abandonado, es decir, no es que es un sistema más moderno porque es electrónico, tiene algún tipo de un chip y demás, sino que es al revés, en el mundo se está abandonando. Entonces, esos elementos son uno de los motivos por los que los rechazamos. Después, por un argumento de que en la pantalla no se podía cortar, argumento que decían por abajo, no se podía ubicar, no permitían el corte de boleta, algo que es habitual en la Argentina, ahora se iba a prohibir. Cuando uno entraba en las PASO a votar, en las primarias abiertas, a una categoría ya quedaba en esa agrupación, en esa interna, y no podía, por ejemplo, elegir un candidato a presidente de uno y diputado de otro, algo que en la Argentina es absolutamente habitual, que el voto se conforme entre distintas agrupaciones. Bueno, eso ayer dimos una pelea para que se cambie, Cambiemos no estaba de acuerdo, pero en otras agrupaciones... ¿La ganaron esa pelea? Sí, esa fue, creo que casi la única que pudimos cambiar, porque el resto estaba ya era un paquete absolutamente cerrado, entre Cambiemos y el Frente Renovador, no había muchas modificaciones. Nosotros cuestionamos centralmente que no se trató el financiamiento de la política. Entonces, hablar si un sistema es mejor o peor, sin discutir quién va a poner la plata para las campañas electorales, cuando ni Scioli, ni Macri, ni Massa pueden demostrar de dónde sacaron la plata. Esto no es una apreciación mía, está en este momento en la justicia, no pueden demostrar cómo hicieron millonarias campañas electorales. Eso no se discutió. No se discutió el voto de los inmigrantes, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, porque pueden trabajar, construyen nuestras casas, hacen las peores tareas, como los trabajos domésticos, menos remunerados, y no pueden votar. Bueno, es una reforma que ratifica muchos aspectos antidemocráticos del anterior, pero que los va ampliando. En ley del arrepentido, que ayer se votó en diputados, ¿no fue acompañada por el Frente para la Victoria? Pero porque estábamos en la hora del paro... de la marcha de yo tenía mujeres dictamen contra en la violencia de género. Yo tenía dictamen en contra y no lo pude decir porque era la hora que pedimos un cuarto intermedio, pensábamos que no se iba a poder votar nada porque al irnos no había, no sé cómo lograron votar, bueno, vos también te fuiste, no sé cómo votaron el plan de labor. Porque nosotros a la 1 nos fuimos y no había quórum para el plan de labor. Sí, doctor, quiero ver la postura. Solo por eso, si no, nosotros habíamos votado arrepentido antes, así que está mal la información en ese aspecto. Está muy bien. Más allá de mi opinión, más allá que nosotros votamos en contra, tenía dictamen en contra. Gila Vedra, sí. Sí, no, respecto de la cuestión esta del cambio electoral, por supuesto que no hay sistema que sea absolutamente inmune. Claro que sí, claro que todos los sistemas pueden tener sus imperfecciones, pero el salto es formidable. Esto es poder salir de los estropicios, de las porquerías del robo de boleta, del trapicheo que había constantemente con la cuestión de las boletas electorales, bueno, a dos cosas que son distintas. Boleta única, que me parece una cosa extraordinaria en este aspecto, bueno, y la posibilidad del voto electrónico, que las experiencias en el país no han sido fracasadas, han sido exitosas, todas. En consecuencia, es un sistema en el cual habrá que tomar las medidas necesarias, prevenirlas, etcétera, pero el salto me parece enorme. Y respecto de la cuestión esta de poder votar por categoría, me parece bien, porque en realidad esto lo que trata de eliminar es el arrastre de la boleta. Y esto obviamente perjudica a los partidos más minoritarios. Perdón, doctor, pero no por eso se hizo más democrático el voto, porque con la boleta, como va a aparecer en la pantalla, solo en la categoría de diputados, por ejemplo, vamos a conocer el nombre de los 3 primeros. Cuando hoy en la boleta papel que se la roban, eso no lo puede discutir pero con nadie. Posibilidad de conocer al resto. Uno iba y tenía la posibilidad de agarrar. De conocer al resto, no es que esté desconocido. Tenés menos información que antes. Ahora el lector iba, agarraba la boleta papel, la miraba y tenía toda la información, incluso en su casa. La verdad, para la izquierda nunca se puede hacer nada. Están siempre en contra de todo. Sí se puede hacer cosas más democráticas. No conozco que hayan votado una ley a favor. No conozco una. Sí, ayer votamos. A mí me da la un artículo votaste. Inequívocamente de esta ley no la voy a votar. Favorece la voluntad del elector.
y favorece la transparencia del comicio. Y tiene su impacto también de financiamiento, porque se terminó Los millones que van a gastar en esto es algo que nadie pudo explicar por qué se le da prioridad a gastar millones en estas máquinas. Pero terminó, y esto también para los partidos más pequeños tendría que ser una cosa a favor, el tema de que los partidos tenían que comprar las boletas, ¿no? Ahora, recién le había preguntado Santiago, diputada, por el tema de la ley del arrepentido. No estuvo. ¿Qué hubiese votado? Íbamos a acompañar. Iba a acompañar. Sí, por supuesto, íbamos a acompañar la media sanción del Senado porque la verdad que mejoraron para todo el bloque, que en la reunión de bloque también lo evaluamos, mejoraron la media sanción de diputados. ¿Puede ayudar a resolver algunas cuestiones o causas de corrupción? Yo no tengo, a ver, ahora contesto en lo personal, el arrepentido existe hace rato en varias leyes de la Argentina, yo no he visto que la justicia lo haya usado y que haya sido operativo, pero bueno, es un instrumento más en la lucha contra el crimen organizado. Breckman, ¿qué decir? No, yo tenía dictamen en contra, habíamos hecho dictamen cuando se trató en diputados, después lo ampliamos cuando volvió del Senado, porque lo sustancial, la reforma seguía siendo la misma. La figura existía, la figura existe, por ejemplo, para el narcotráfico, claro. Y nadie puede decir de que existe esa figura. El narcotráfico disminuyó, por arrepentimiento se llegó a algún caso. Que en este caso la ley es mejor que lo que existía porque prevé cómo se tienen que hacer cada uno de los pasos para poder aplicarla, cosa que antes no existía. Creo que le da un poder increíble a un poder judicial muy cuestionado. Esto hay que mirarlo en un conjunto de medidas de Ministerio Público Fiscal, de Justicia, donde se están haciendo cambios, y a un poder judicial sumamente cuestionado se le da una herramienta muy peligrosa. Jamás conocí que alguien pueda dar una estadística, la pedimos, que haya disminuido alguno de los delitos donde ya existe la figura por esto. ¿Quieren terminar con el narcotráfico? Veamos que solo en Santa Fe hay 41 puestos privados por juez. ¿Usted cree que es una buena herramienta? A ver, voy a coincidir con ella. Es una herramienta más, pero no está muy entusiasmado. No. Yo digo, hay una demanda social. Sin duda es muy importante el esclarecimiento de los hechos de corrupción y esto puede contribuir. En lo que yo no estoy de acuerdo en depositar características mágicas en esto, que ahora se solucionó el problema. Esto no es así, depende de otras cuestiones. Pero el texto que se sancionó, y me parece, yo también coincido que el Senado mejoró la sanción de diputados. O sea, depende básicamente de que alguien se arrepienta. Sí, bueno, nadie se va a arrepentir. Que alguien colabore, que alguien bajo la promesa. Que alguien negocie. No es un arrepentimiento moral. Es para lograr un beneficio. Y cuanto más alto está la organización delictiva, doctor, más elementos tenés para negociar con el juez. Era una chance, pero ¿qué otras cuestiones hacen falta para que eventualmente esta sea una herramienta que termine ayudando? No, una persecución estatal eficaz. Primero, medidas preventivas. Obviamente, para tratar de reducir las posibilidades de los hechos de corrupción. La sanción de la Ley de Acceso a Información, largamente demorada durante los últimos 10 años, me parece que es una herramienta muy importante. Y después tener un sistema judicial que funcione bien. Esto me parece que es lo relevante. Ahora, y hablando de eso, y lo había traído el tema... Suena complicado arreglar eso igual. Bueno, sí, bueno, por eso ahí... No, yo digo que están las soluciones de fondo. Hablando de soluciones de fondo, y lo había traído la diputada Breckman, el tema de la reforma del Ministerio Público Fiscal, es decir, los fiscales, quienes investigan, lo está impulsando el gobierno, es parte también de su trabajo. Hay quienes están denunciando que lo que quieren es el gobierno meterse precisamente ahí adentro. No lo creo. A ver, pero para poner las cosas en contexto, la Nación, el orden federal, tiene un atraso, yo creo, cultural en materia de la ley de enjuiciamiento criminal. Siempre la Nación ha estado detrás del derecho público provincial. Cuando la Nación establecía un sistema de enjuiciamiento, ya estaba caduco, ya había sido dejado de lado en todos lados. La necesidad de establecer una reforma era una petición largamente reclamada y se hizo realidad en el año 2014 con la sanción de un nuevo sistema de enjuiciamiento y una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Yo creo que esas sanciones, por la premura con que se hizo, necesitaban algunos ajustes, que es lo que se ha hecho ahora. Se ha mandado un proyecto haciendo algunas modificaciones pequeñas al sistema de enjuiciamiento, y esta ley del Ministerio Público, las modificaciones que se han introducido y que ahora tienen dictamen, después de una trabajosa discusión parlamentaria, mantienen la estructura original. Y me parece que si hay algún tipo de injerencia en la que se dice, bueno, probablemente es una injerencia parlamentaria a través de la comisión bicameral, pero el procurador ha mantenido sus facultades, se ha mantenido también el esquema del Consejo Consultivo. Me parece que la ley
más allá de algunos todavía retoques que pueda tener en la discusión en el recinto, responde adecuadamente a las necesidades. Diputada Conti, ahora vamos con diputada Breckman que quería. Elaboramos y rechazamos. Yo creo que la ley parece más prolija que la originaria, pero según el artículo 120 de la Constitución, el Ministerio Público es un órgano extrapoder con autarquía financiera y autonomía funcional. Eso es todo lo que dice el artículo, que se dedica a tales cosas. Ni siquiera exige una ley. Por eso la primera ley se le dio al procurador y a la defensora general el mismo estatus que a un ministro de la Corte, con el mismo tiempo de duración, porque aparte son las cabezas, extrapoder, fiscal y defensa, la Corte, digamos que es todo el aparato de justicia. Cuando una bicameral no es que va a pedirle informes o a controlar la gestión a posteriori de su elaboración, a la bicameral que preside Graciela Camaño, o sea que mira el pacto político ahí, se le da como casi decisiones de cogestión. Si trasladar o no un fiscal, si poner o no a cuál como a cargo de una unidad, de paso decir que la de unidad de control por los femicidios se borró de un plumazo, yo creo que por las premuras no figura. No es cierto, bueno, no figuraba tampoco la ley primitiva. Con lo cual hay una injerencia indebida, No terminé la idea. Con lo cual, el órgano extrapoder, que debería tener autonomía, se le da una injerencia al Congreso de la Nación que no debe tenerla, sí un juego interinstitucional, pero también al Poder Ejecutivo, porque se le da al Consejo de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad la facultad de indicarle a los jefes de las fiscalías qué crimen organizado perseguir o cuál no. Y eso es una injerencia brutal del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público, con lo cual la ley es inconstitucional. En cuanto al mandato de la Procuradora, es el más corto del que hay en todo el país. Doctor. A ver, vamos por partes, y empiezo por lo último. En cuanto al mandato, que la Procuradora no tenga un mandato, el Procurador no tenga mandato vitalicio. Bueno, esto me parece que es el que mejor se acomoda a quien tiene que realizar la política criminal y por otro lado, es el que mejor puede responder también a las preferencias populares. Esto permite que el pueblo pueda establecer si la política criminal que realiza el Procurador está bien o está mal. Y por otro lado, esta es una solución admitida en derecho comparado y en derecho público provincial. Es decir, la anomalía es que sea un cargo vitalicio. Y por otro lado, este era el término que incluso en la convención del año 1994 tenía el despacho de comisión, que fuera exactamente por 5 años. Un punto. O sea, no es para cargarse a Gil Carbó. Pero Ricardo, Gil Carbó está en funciones. Con plazo determinado hay 4 o 5 provincias, No es la mayoría. No, me parece que... Pero el tema es así. Además, hay un quiere hablar tema, Breckman y también el diputado... Hay un tema. Cuando desde que asumió Macri se pide la cabeza de Gil Carbó... Diputada, le voy a pedir... La ley no supone... Para que puedan hablar todos. Porque en realidad esta ley está destinada... Esta ley está destinada... Porque es la que más se interrumpe, mucho más allá. Sí, es terrible, sí, por eso me pone de funcionaria cada vez que él es ministro. Porque sirvo. Bueno, pues tiene otras virtudes. Creo que, nosotros partimos de un planteo bien distinto de elección de jueces y fiscales y demás. Ahora, ¿no? Eso no me impide ver a mí que esta ley tiene nombre y apellido. Si la ley del arrepentido que hablábamos recién se llama José López, esta se llama Gil Carbó. Eso lo dijeron todos, incluso el propio Frente Renovador, que en ese debate que usted dice, ese debate no se da en las comisiones. La ley entra y después en un momento aparece otro proyecto distinto, no se sabe dónde se cambió, no se sabe dónde se discutió porque a nosotros no nos invitaron, no nos citaron a ninguna reunión. Y aparece este proyecto donde evidentemente tiene una direccionalidad clara. Nosotros lo cuestionamos fundamentalmente porque es un conjunto de leyes que viene mandando el Poder Ejecutivo, en la cual está la del arrepentido, que tiene una clara intencionalidad de criminalización de la protesta y de aumentar los mecanismos de control social. Se crea una Procuraduría contra el terrorismo. ¿Quién puede explicar cuáles serían las funciones de una Procuraduría contra el terrorismo? ¿Perseguir a los que tuitean
y dicen, escriben en árabe, en Twitter. Nadie pudo explicar, lo pregunté, nadie pudo explicar por qué. Diputada, en este país hubo 2 atentados terroristas. Bueno, exactamente, eso me contestaron en la comisión. Uno es competencia originaria de la Corte y el otro difícil se resuelva por una procuraduría. Investiguen a las fuerzas de seguridad que estén involucradas, investiguen a los servicios de inteligencia que estuvieron involucrados, que borraron las pruebas, que perdieron parte de la prueba y siguen dando vueltas por el poder. Entonces, es evidente que hay una intencionalidad. La primera versión decía directamente que había que aplicar la ley antiterrorista que todos los organismos de derechos humanos hemos cuestionado por ser criminalizadora de la protesta. Ahora directamente lo elevan a una categoría de Procuraduría contra el Terrorismo. Diputada. Muy bien. A ver, yo creo, hay 2 ámbitos de discusión. Está el ámbito de discusión parlamentaria y la ley y sobre lo que se puede mejorar o no y los distintos sistemas que se pueden implementar en función de la ley que estamos discutiendo. Y hay otro ámbito que es político, y al que yo no le tengo miedo a la discusión. Y yo políticamente creo que la doctora Gil Carbó se tendría que haber ido. Pero es mi opinión política. Pero el proyecto se llama Carguémonos a Gil Carbó. No, el proyecto se llama Reforma del Ministerio Público. Yo por eso te dije que desde el punto de vista de lo que se discute en el Congreso, vinculado estrictamente al funcionamiento del Ministerio Público, hay que dar todas las discusiones. Desde el punto de vista político, para no esquivarle a la pregunta, estoy diciendo que desde mi punto de vista político, la doctora Gil Carbó tuvo los suficientes cuestionamientos y me parece que lo mejor que hubiera podido pasar, ella representa una parcialidad dentro de la justicia, tuvo un montón de movimientos, los fiscales, bastante sospechosos. Desde mi punto de vista político, el mejor aporte hubiera sido que renuncie. No es la ley. Punto. A partir de ahí, la discusión se va a dar. Pero no es perdón, me quedé sin tiempo. Así que a los 4 quería agradecerle. Muchas gracias también, diputada. Espero que no se haya ofendido por haberla hecho callar. Pero no es cierto lo que tengo dijo. El carácter que tengo, por eso no me ofendo por otros caracteres, si no, no podría ser como soy. De vuelta, gracias a los 4. Sigue el debate por el bono de fin de año.